Hola, muy buenas tardes a todos. Ahí veo que están ya ingresando, así que vamos a dar un par de segunditos para que puedan estar todos conectados correctamente. Agradecerles a todos que nos estén acompañando esta tarde de martes, ¿cierto? Para conversar acerca del capital humano para la innovación, ahora en este formato de postulación permanente. Me faltan algunos que ingresen todavía, así que voy a darles un par de segunditos más y ya entramos de lleno a conversar acerca de este instrumento. Creo que ya estamos todos, ok, buenísimo. Bueno, darles un poco la bienvenida, ¿cierto? En esta tarde de martes para poder conversar acerca de conocer y entender bien el instrumento de capital humano para la innovación, ahora en su formato de postulación permanente, línea, ¿cierto?, de financiamiento en innovación que pone a disposición ahí la Gerencia de Innovación de Corfo. Mi nombre es Paula, los voy a estar acompañando hoy día contándoles algunos, ¿cierto?, y revisando algunos elementos importantes de este instrumento, pero además me acompaña ahí todo un equipo en backstage que va a estar resolviendo sus dudas, va a estar Marigen, Javiera y Catalina, ¿cierto? Que van a estar ahí resolviendo sus dudas a través del chat, que es nuestro medio de comunicación en este tipo de instancias. Y ya lo que vamos a hacer es que vamos a revisar la presentación brevemente, me voy a tomar ahí un ratito para que la podamos revisar en conjunto y luego voy a dar un espacio para que podamos ahí junto con Javiera, que también, ¿cierto?, lleva la coordinación de este instrumento, poder resolver ahí las dudas puntuales que nos vayan dejando por el chat. Así que ocúpenlo ahí para que puedan ir dejando todas sus dudas y preguntas, para que después al final podamos ir resolviéndolas en conjunto. Dicho eso, entonces, bueno, contarles un poco y hablar un poquito de los pilares estratégicos de Corfo, ¿cierto? Ustedes ya los conocen. Hemos venido trabajando con ustedes en estas líneas de financiamiento desde la Gerencia de Innovación y presentándoles un poco las intenciones estratégicas de la corporación desde el año 2022 al 2026, y esto que se enmarca en lo que es el modelo de desarrollo productivo sostenible, donde, ¿cierto? Ahí Corfo, los pilares, ¿cierto?, que viene trabajando en esta administración son fundamentalmente en promover la sostenibilidad, la equidad de género y el desarrollo territorial de nuestro país en el marco de una nueva política industrial donde, ¿cierto?, nuestras líneas de emprendimiento, innovación y fomento productivo han estado impulsando lo que son las empresas nacionales, ¿cierto?, y poniendo a su disposición distintos instrumentos para el financiamiento y el desarrollo de distintas iniciativas que pueda tener el ecosistema nacional. Esto, ¿cierto?, cómo lo hemos venido financiando, y es muy cierto también en el marco del programa que vamos a revisar ahora del capital humano para la innovación, viene financiado con recursos transitorios, ¿cierto?, en función de lo que es el programa de desarrollo productivo sostenible, donde buscamos, ¿cierto?, desde la corporación apoyar el desarrollo de proyectos de alto impacto enfocados en particularmente en tres ejes estratégicos. Ojo que el instrumento viene, ¿cierto?, con focalización neutra, no tiene un foco asociado, pero sí desde nosotros, desde la corporación y desde la Gerencia de Innovación, hacemos hincapié en que queremos enmarcar, enfocar y promover ciertos desafíos y soluciones que aborden desafíos estratégicos que son la resiliencia a la crisis climática, la descarbonización justa y la transformación productiva, porque sabemos que son problemáticas país y son sumamente importantes para los desafíos futuros que tenemos también. Dicho eso, recordar brevemente lo que es el calendario de innovación de este año 2024. Ahí resaltar que tenemos Innova Alta Tecnología, Capital Humano y el Programa de Absorción Tecnológica para la Innovación en esta modalidad de postulación permanente, lo que nos permite tener una vinculación un poco más directa con ustedes y poder ir resolviendo todo tipo de dudas, generar un acompañamiento permanente y más dirigido con ustedes como postulantes. Pero también en los próximos meses, ¿cierto? Ya a partir de marzo, abril y mayo vuelven también las líneas de financiamiento como CRE y Valida, ¿cierto? Innova Región y Consolida y Expande, para que estén muy atentos también al calendario que se va a ir desarrollando durante los próximos meses. Dicho eso, entonces, ¿cómo entonces acá desde la Gerencia de Innovación y los desafíos país que tenemos? Eh, ¿Por qué para nosotros es importante un poco la generación y la apertura de estas líneas de financiación?
principalmente porque buscamos desde la Gerencia de Innovación fomentar, ¿cierto?, los procesos de investigación, desarrollo e innovación empresarial y potenciar el ecosistema de innovación a nivel nacional y regional para impulsar lo que es la productividad, la competitividad y la diversificación productiva en el territorio. ¿Y cómo lo hacemos, cierto? Bueno, principalmente a través de las líneas de cofinanciamiento, donde estamos hoy día conversando una de ellas, a través de la certificación con lo que es la ley de incentivo tributario y con el acompañamiento permanente en las distintas instancias de vinculación con el ecosistema donde nos vamos encontrando permanentemente. Conocer entonces y entender bien lo que es este capital humano para la innovación. Vamos a entrar de lleno a hablar del instrumento, a que podamos revisar en conjunto y podamos entender en profundidad lo que son las bases técnicas. En cómo podemos postular, ya les voy a comentar un poco cuál es la manera en que vamos a estar trabajando en esta postulación permanente, los beneficios que entrega y los próximos pasos para que ya puedan empezar a ingresar sus postulaciones. Primero, súper importante, recordarles que la apertura de la convocatoria ocurrió el pasado 26 de febrero a las 5 de la tarde. A partir de esa fecha, entonces, ya ustedes pueden empezar a postular en este instrumento. Lo hacen a través ahí de corfo.cl, en la página web del instrumento. Ya lo vamos a volver a recordar a través del chat y también en unas próximas slides para que puedan tener el link de ingreso directo y contarles entonces cuál es el objetivo y la naturaleza del instrumento. Lo que nosotros queremos con el capital humano experto para la innovación, ¿cierto?, es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación de nuestras empresas nacionales, ¿cierto?, a través de la inserción de profesionales y técnicos de nivel superior altamente calificados, ¿cierto?, para que participen en el desarrollo de soluciones que aborden desafíos productivos y competitivos y que requieren, ¿cierto?, dentro de abordar estos desafíos, el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación, con la única finalidad también de poder aumentar la productividad y competitividad de dichas empresas en las cuales tienen estos desafíos. Eso es un poco la naturaleza del instrumento y es importante que lo entendamos también de buena manera para poder entender si son pertinentes o no las distintas iniciativas a postular al instrumento. Recordar los objetivos específicos, ¿cierto? Lo que aquí tenemos que buscar es identificar y contratar un profesional o un técnico de nivel superior con capacidades y competencias coherentes con el desafío planteado por la empresa. Eso es, de entrada, es un poco el propósito del instrumento como tal y uno de sus objetivos específicos en particular. Que también otro de los objetivos que queremos un poco realzar y revisar. Queremos solucionar desafíos con componentes de investigación, desarrollo e innovación que vengan desde las empresas, ¿cierto? Y que sean de interés y de impacto en la productividad y en la competitividad de las mismas, de estas mismas empresas que tienen estos desafíos. La idea es que sean, ¿cierto?, problemáticas u oportunidades de mejora que ellos puedan abordar a través de actividades de investigación, desarrollo e innovación. Y por supuesto, como consecuencia un poco de ello y también muy asociado a los resultados esperados del instrumento, es que queremos fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación al interior de la empresa, ¿cierto? A través de la utilización de rutinas y prácticas basadas en I+D+I que permitan la sistematización de la experiencia que puede adquirir la empresa cuando hacemos la resolución de estos desafíos y la replicabilidad en otros ámbitos empresariales. Acá lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, con estas estrategias de sistematización es que se produzca una replicabilidad del proceso del desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación, ¿cierto?, dentro de las empresas, que se vaya siendo rutinario, ¿cierto?, y que lo adquieran como una buena práctica para poder seguir realizando estas actividades a lo largo del tiempo. Hemos hablado mucho y creo que es importante, y se los voy a recalcar acá, de actividades de I+D
Entonces es importante que entendamos qué actividades de I+D, ¿cierto? O qué entendemos por actividades de I+D acá en el marco del instrumento, y qué es un desafío productivo y o competitivo. Eso es súper claro y lo puse acá porque creo que es importante que lo entendamos bien, porque es la base para entender la naturaleza del instrumento. Las actividades de I+D, entonces, ¿cierto? Van a ser aquellas actividades que realizamos para enfrentar un alto nivel de incertidumbre respecto de la efectividad de la aplicación de una solución, ¿cierto? Que vamos a desarrollar para abordar un desafío productivo y o competitivo en la empresa. Eso es un poco para que lo entiendan. ¿Dónde puedo revisar cuáles son las definiciones, ¿cierto?, de actividades de I+D y ver si calzan o no? Nosotros, acá desde la Gerencia de Innovación, trabajamos con las definiciones dispuestas en la ley de I+D, de incentivo tributario, la ley 20.241, ¿cierto?, que establece claramente cuáles son las actividades de investigación y desarrollo y también plantea cuáles son las exclusiones. Entonces, es súper importante que puedan revisar, ¿cierto?, esta ley y que vean un poco cuáles son también las que son actividades de I+D, cuáles las que no son actividades de I+D, de que tengan claridad respecto a la postulación de sus distintos desafíos. Y súper importante, que ya lo venimos escuchando, que viene un poco en la base del instrumento, tanto en el objetivo específico y en los resultados esperados, ¿cierto? Y que es la naturaleza de por sí de lo que es esta línea de crecimiento, que entendemos por un desafío productivo y o competitivo, ¿ok? Entonces, para efectos del instrumento, vamos a entender por desafío alguna problemática u oportunidad en el ámbito productivo o competitivo de la empresa, ¿cierto? Que la empresa también y el equipo un poco que presenta la postulación o que presenta este desafío y que lo está identificando, lo está levantando, considera estratégico o de alto impacto para el core del negocio, para lo que ellos realizan, ¿cierto? Y que debe orientar los esfuerzos de la empresa como tal en la búsqueda de soluciones basadas en investigación, desarrollo e innovación. La idea es que este desafío, ¿cierto?, les plantee un grado de riesgo eventualmente, les plantee, ¿cierto?, un nivel de incertidumbre al abordarlo y de esta manera, ¿cierto?, la efectividad de la solución que ustedes puedan plantear justifica la aplicación de actividades de I+D, que es un poco el concepto anterior que veníamos conversando. Entonces la idea es que puedan entender bien estos dos puntos para que un poco el desafío que ustedes presentan en la postulación esté bien alineado a lo que es la naturaleza del instrumento. Entonces, un poco en resumen, ¿cierto? Si como empresa tenemos un desafío productivo y o competitivo y eventualmente en la actualidad no contamos con las capacidades internas para resolverlo, ¿cierto? El instrumento de capital humano te propone la contratación de un nuevo profesional o técnico, ¿cierto?, que aborde o que desarrolle soluciones basadas en investigación, desarrollo e innovación para este desafío, ¿cierto? Y de esa manera tú como empresa puedas aumentar tu impacto en productividad y competitividad. Es tan simple como eso, lo tenemos acá de manera conceptual para que lo puedan entender bien un poco cuál es el propósito de esta línea. Dicho eso, entonces, vamos a explicarles un poco cuáles son eh, los distintos un poco personajes o personalidades que tiene acá el instrumento como tal. Primero, súper importante entender quién es el beneficiario. El beneficiario, ¿cierto?, va a ser una persona jurídica constituida en Chile o una persona natural que al momento de postular tengan cumplidos al menos 18 años de edad. Súper importante que hayan transcurrido lo menos 18 meses contados desde la fecha de inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría, ¿cierto?, el cual debe encontrarse vigente al momento de la postulación. Eso es súper importante porque se va a revisar. Lo otro, que puedan acreditar ingresos por ventas dentro de los 18 meses previos a la postulación. Y acá no necesariamente tiene que contarse en todos los meses, no debe tener registro de ventas en todos los meses, pero sí vamos a revisar que cumplan con el tema de los 18 meses en ambos puntos. Y lo otro que es importante, que lo hemos incorporado ahora en nuestra línea de financiamiento, es el objeto social o finalidad del beneficiario. Es decir, que el objeto social
o la finalidad del beneficiario, ¿cierto? Según la transcripción efectuada, ¿cierto? Que ustedes presenten en el formulario de postulación, sea pertinente en relación con las actividades a desarrollar para la obtención y para cumplir el objetivo del proyecto. Tiene que haber una coherencia entre el objeto social, ¿cierto? Y el proyecto que ustedes están presentando. Otra, ¿cierto? Figura participante de acá del instrumento que es muy importante y acá nos vamos a detener y acá les voy a pedir que todas las preguntas que tengan las vayan dejando por el chat porque ahí los vamos a ir ayudando. Si hay casos en particular, más adelante también les vamos a dar un correo para que podamos ir revisando el caso a caso. Pero quiero que lo vayamos un poco abordando paso a paso para que se entienda bien, porque puede ser un poco complejo de entender. Primero, lo que tiene que cumplir, ¿cierto?, este nuevo profesional o técnico de nivel superior es que tiene que pertenecer y tiene que contar con un título profesional, ¿cierto?, o técnico de nivel superior, para la redundancia, en el área de la ciencia, la tecnología o la innovación. ¿Ok? Eso de entrada. Ahora, puede contar o no con un grado de magíster o doctorado en alguna de las siguientes áreas: física, química, matemática, arquitectura, diseño industrial, estadística, informática, ingeniería, biología, agronomía, medicina, biotecnología, veterinaria y o farmacia. Ojo con eso, ¿cierto? Otro punto importante respecto a eso. Puede también ser un profesional de otra área, ¿cierto? No mencionada, de las áreas que les mencioné anteriormente, que cuenten con la trayectoria, estudios y experiencia demostrable en innovación y o gestión tecnológica. Demostrable, eso es súper importante. Debe tener, ¿cierto?, los antecedentes y la experiencia, porque se los vamos a pedir en el proceso de admisibilidad, para poder ver que tenga coherencia la postulación y la presentación de este profesional o técnico de nivel superior, ¿cierto?, con la propuesta que ustedes están presentando. Así que también puede ser esa excepción. Súper importante también que con anterioridad a la fecha de postulación del proyecto, este profesional o técnico a nivel superior a contratar, uno, no tenga ni hubiese tenido vinculación laboral o de prestación de servicios con el beneficiario. Debe ser un profesional o técnico de nivel superior, ¿cierto?, nuevo, que se va a un poco ingresar en el marco de este proyecto a la empresa. Eso es importante. No debe ser preexistente. Lo otro, que no haya sido ni sea director, administrador, representante, ni tenga participación en el capital o derechos societarios del beneficiario, de manera directa o indirectamente. Eso es súper importante, no puede tener esa vinculación. También lo vamos a revisar en los antecedentes que ustedes presenten para que ver y verificar que cumplen ese punto. Un tercer punto, ¿cierto? Adicionalmente, respecto del profesional o técnico de nivel superior, ¿cierto? Es que debe dar cuenta de la siguiente información. Debe tener nacionalidad chilena o bien debe ser extranjero con residencia definitiva en el país. Eso es súper importante. Excepcionalmente, en caso en que la beneficiaria presente un desafío que para ser resuelto requiere una alta especialización no disponible en el país, la cual va a tener que justificar, ¿cierto? Van a tener que justificarlo en el formulario de postulación, sí o sí. Se podría eventualmente permitir la concurrencia de un profesional o técnico de nivel superior de nacionalidad extranjera, sin residencia definitiva en el país al momento de la postulación. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, el cumplimiento de lo señalado en estos puntos, ¿cierto?, va a ser nuevamente verificado en el análisis de admisibilidad del proyecto. Y ahí lo que puede ocurrir, para que ustedes también estén un poco, sepan un poco lo que está por base, y es importante que tomen nota respecto a estas restricciones, es que eventualmente nosotros como Innova podríamos solicitar aclaraciones o antecedentes adicionales, ¿cierto?, los que eventualmente deben ser remitidos dentro del plazo de 5 días desde el requerimiento. Eso es importante. Todas estas excepciones
eventualmente se les pueden pedir antecedentes adicionales. Entonces, en caso de que no acompañen esa información o pasen esos 5 días eventualmente, eh, podría ser que el proyecto sea declarado no admisible. Entonces tienen que estar súper atentos al proceso de admisibilidad, se les va a ir notificando todo por correo electrónico, pero es importante que también hagan bien las justificaciones técnicas respecto al profesional que ustedes están presentando para contratar. Dicho eso, ¿cierto? ¿Qué beneficio entrega el programa de capital humano para la innovación en temas de cofinanciamiento? Innova, ¿cierto?, va a cofinanciar los proyectos que resulten adjudicados con un tope de hasta 40 millones de pesos. Esto va a depender del ingreso anual por ventas de la beneficiaria y va a también a hacer respecto al porcentaje, va a haber una diferenciación de acuerdo al tamaño de empresa en el porcentaje de cofinanciamiento del costo total del proyecto. Entonces ahí para las empresas micro y pequeñas tenemos un porcentaje de cofinanciamiento de hasta un 80%, para empresas medianas, ¿cierto?, un 60%, y para empresas grandes un 40%. Importante entender esto también, el tope mensual del subsidio que se puede destinar al pago de la remuneración bruta de la persona a contratar es de hasta 2.200.000, ¿ok? Tope mensual del subsidio. Y también contamos con el beneficio para pymes, ¿cierto? Que cuenten con el sello 40 horas, que también van a tener que documentarlo en la presentación de su postulación, van a tener que entregar el certificado para poder acreditar esta condición. Y también en aquellas empresas lideradas por mujeres pueden contar también y acceder a un aumento de hasta un 10% más de cofinanciamiento si el proyecto resulta adjudicado. Así que también hay dos beneficios adicionales que los pueden ir evaluando a la hora de postular su iniciativa. Plazos del proyecto, súper importante el plazo de ejecución de los proyectos de hasta 12 meses. Y pueden extender un poquito con incluidas las prórrogas, ¿cierto? Pero no puede superar los 13 meses y obviamente si se llega a la instancia de esta prórroga, tiene que venir súper bien justificada técnicamente la razón de la extensión. Actividades y gastos financiables, ¿cierto? Bueno, la contratación de una persona natural con título técnico de nivel superior profesional y o grado de magíster y o doctorado, con todas las restricciones que ya estuvimos comentando, ¿cierto? Vinculados a las áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación, con las limitaciones que ya conversamos y que las pueden revisar en profundidad, se los digo ahí, se los vuelvo a recalcar, en el numeral 6.1 de las bases técnicas del instrumento. Los casos en particular, nuevamente, pueden ir haciendo las consultas por el chat y también vamos a tener etapas posteriores, vamos a dejar un correo de contacto para que les podamos ir revisando en caso de que tengan dudas respecto a eso. Materiales, ¿cierto?, para la construcción de prototipos de baja resolución y actividades para la gestión de investigación y desarrollo pertinentes al proyecto que ustedes vayan a ejecutar. La adquisición de equipos, ¿cierto?, inversiones hasta 2 millones de pesos y que sean estrictamente necesarias, ¿cierto?, para el desarrollo del proyecto. Pueden también, se pueden financiar los gastos en respecto a asistencia a seminarios nacionales e internacionales, directamente relacionados con el desafío planteado, costos financieros de las garantías y otras actividades y gastos pertinentes que puedan ir relevándose respecto a la naturaleza del proyecto que ustedes vayan a presentar. ¿Cómo funciona esto de la postulación permanente y los pasos de la postulación como tal? Para ya contarles un poco cómo vamos a operar. Nosotros, ¿cierto?, en esta modalidad de postulación permanente nos permite tener la posibilidad de abrir instancias de acompañamiento más directas con ustedes como postulantes. Entonces, les recomendamos eh, altamente que puedan optar por presentar inicialmente una ficha de orientación. Esta es de carácter opcional, ¿cierto? Y lo que nos permite que ustedes presenten una ficha de orientación antes de realizar su postulación es que podemos revisar
revisar, ¿cierto?, la coherencia entre la propuesta que ustedes van a presentar y el instrumento como tal. Nuevamente, es de carácter opcional, sin embargo, es altamente recomendable que puedan acceder al proceso de esta ficha de orientación porque es una primera entrada donde nosotros como equipo técnico hacemos las revisiones, ¿cierto? Vemos las coherencias y eventualmente hacemos una retroalimentación en un plazo no mayor de 15 días, ¿cierto? Donde les presentamos un poco algunas mejoras, un poco revisamos aspectos que puedan ustedes mejorar, fortalecer, ¿cierto? Respecto a lo que ustedes están presentando o que quieren prospectar como formulación de proyecto a postular, y de esa manera entonces pueden tener ahí mejores chances respecto a lo que es la consolidación de la propuesta a la hora de presentarlo en la postulación como tal. Entonces, de nuevo, les damos la opción, ¿cierto?, en este proceso de postulación permanente y de acompañamiento a que ustedes puedan presentar previamente, de manera opcional, una ficha de orientación para que nosotros podamos como equipo técnico revisarla y entregarles en un plazo no superior a 15 días, ¿cierto?, una retroalimentación escrita respecto a lo que ustedes han presentado y de esa manera ustedes puedan fortalecer la formulación del proyecto que quieren postular. Así que ahí se los dejo para que lo consideren. Esperamos poder recibir muchas fichas de orientación eh, para poder acompañarlos en el proceso. Importante, ¿cierto? Que revisemos y que tengan en consideración, que se detengan en este punto cuando ustedes revisan las bases técnicas, y por eso lo relevo ahora, ¿cierto? En los criterios de visibilidad del proyecto. Son súper importantes que cumplan con estos 7 puntos, ¿cierto? Que el proyecto sea presentado utilizando el formulario de postulación, las plantillas y los documentos anexos del mismo disponibles en el sistema de postulación del proyecto. Importante que ocupen el formato de currículum que está disponible para que presenten los antecedentes necesarios respecto a la experiencia y a la caracterización del profesional, que haya coherencia del objetivo del proyecto con los objetivos del presente instrumento, que cumplan, ¿cierto?, con los requisitos de cofinanciamiento de acuerdo a los montos y a los porcentajes, ¿cierto? Para que lo tengan en consideración, que revisen los plazos de ejecución, y que además, que es un punto importante que ahora estamos revisando, es que el objeto social, ¿cierto?, del beneficiario sea coherente con el objetivo del proyecto que ustedes están presentando. Eso es muy importante. Y finalmente, para ya pasar un poco a revisar algunas preguntas que vamos a ir revisando, los criterios de evaluación. Consideren, ¿cierto?, los porcentajes que tienen, la ponderación que tienen cada uno de los criterios de evaluación que se van a considerar en este instrumento y los requisitos establecidos. Súper importante el tema de hacer una buena caracterización e identificación del desafío productivo y o competitivo de la empresa, ¿ok? Nosotros vamos a evaluar acá que los antecedentes cuantitativos y cualitativos sean adecuados, estén bien fundados y estén bien documentados. Recuerden que ahí ya tienen un 35% de la ponderación del proyecto, entonces es bien importante. Y también que en función y en coherencia con lo que es el instrumento como tal, el perfil de los participantes. Ahí también tienen otro 35% que es muy importante. Que el beneficiario demuestre poseer las capacidades de gestión técnicas y financieras, además de la infraestructura necesaria para poder ejecutar exitosamente el proyecto, y que el profesional técnico o de nivel superior a contratar eventualmente, ¿cierto?, cuente con la experiencia, la idoneidad, ¿cierto?, y la coherencia con las necesidades de investigación, desarrollo e innovación que presenta la empresa, ¿ok? Que sea la persona adecuada para desarrollar una solución que aborde el desafío productivo y competitivo que están ustedes presentando como empresa. Importante también hacer y presentar una buena metodología y plan de trabajo que sea coherente con los resultados que ustedes quieren alcanzar,
con los tiempos de ejecución, consideren los 12 meses, ¿cierto? Y con la naturaleza del proyecto que van a presentar. Eso es súper importante, que los tiempos de ejecución, el proyecto que ustedes están presentando y las actividades que vayan a desarrollar tenga una coherencia, esté claramente descrito y sea pertinente para poder resolver el desafío que ustedes van a plantear dentro de la ejecución de la iniciativa. Y finalmente, importante también y muy asociado a la ejecución de las actividades de investigación, desarrollo e innovación, es que exista una coherencia entre los resultados que ustedes planteen alcanzar dentro de la ejecución del proyecto y también los indicadores eventualmente que nos permitan medir efectivamente que estos resultados propuestos se lleven a cabo exitosamente. Eso un poco lo plantean ustedes desde el equipo de trabajo cuando hagan eh, la planificación de las actividades, lo que quieren presentar, que hayan indicadores comprometidos y que estos eventualmente se puedan relevar y medir y que vayan un poco en la línea de alcanzar coherentemente con los resultados que ustedes plantean. Que eso es súper importante que lo tengan en consideración. Entonces, la invitación es a que consideren este proceso, ¿cierto?, de postulación permanente donde tenemos esta vinculación más directa y nos envíen su ficha de orientación y luego eventualmente postulen para de esa manera nosotros ahí poder relevar algunos aspectos de mejora o para que puedan fortalecer, tengamos esta instancia previa para poder un poco ayudarlos y orientarlos en lo que es en lo particular, en lo que es el desafío productivo o competitivo que van a abordar y en la pertinencia y coherencia respecto al profesional que ustedes quieren encontrar. Importante, algunas instancias de apoyo, ¿cierto?, a la postulación y era lo que yo les comentaba. En el caso de que ustedes presentan la ficha de orientación, ¿cierto?, reciben esta retroalimentación escrita y eventualmente aún existen dudas para el proceso de la formulación, ¿cierto?, del proyecto como tal, con mucho gusto nosotros los podemos ayudar, ¿cierto? Es un poco el propósito que tenemos, entonces la idea es que nos puedan escribir con su caso en particular o dudas, ¿cierto? A discusioninnova@corfo.cl y de esta manera nosotros ahí podemos ayudarlos a resolver lo que falte en sus dudas o inquietudes para el proceso de la formulación y de la presentación de la postulación. ¿Ok? También, súper importante que lo consideren. El próximo 19 de marzo vamos a hacer un taller de formulación de proyectos de innovación. Este es un taller de formulación de proyectos de manera transversal, no está, o sea, es en general para todas las líneas eventualmente de Innova. Vamos a revisar puntos de interés que son de valor a la hora de generar una buena formulación de proyectos y la idea es que vamos a hacerles llegar la invitación para que nos acompañen porque mucho también de su propio formulario de postulación lo vamos a revisar en esa instancia. Además, ¿cierto? Van a contar con documentos de apoyo al postulante que van a estar disponibles eventualmente durante el mes de marzo en la página web del instrumento, que va a ser ahí el manual del postulante en su capítulo 1 con lo que son las preguntas frecuentes y en su capítulo 2 con lo que es un caso referencial para que lo puedan considerar y puedan revisar un caso más o menos referencial de inspiración para la formulación de un proyecto en el marco de Capital Humano. Así que también van a contar con esos documentos próximamente para que ahí tengan ese apoyo. Agradecerles sinceramente la atención, ¿cierto? Todas las preguntas, vi que ahí el chat estuvo muy activo, agradecerle al equipo que estuvo ahí respondiendo dudas. Y mientras tanto, voy a dejar acá la encuesta para que nos puedan, y también el correo donde pueden escribir, ¿cierto? La idea es que nos puedan ahí dar una retroalimentación, que es clave para que nosotros podamos mejorar y para poder enviarles la información de esta sesión y de las próximas actividades. Las dudas también ahí nos pueden escribir a discusioninnova@corfo.cl y quiero invitar entonces a Javiera Gómez,
Pedirle a que pueda prender su cámara, para que juntas podamos revisar algunas de las preguntas que ustedes han ido dejando ahí en el chat. Nos vamos a tomar un par de segunditos para que podamos revisar algunas preguntas ahí junto con Javier. Lo veo, pero mientras tanto, quiero revisar algunas de las preguntas. A ver, dice, el programa funciona para solucionar un desafío que involucre solo componentes de innovación, sin investigación y desarrollo. Todo lo contrario. La idea es que el desafío productivo y o competitivo que tenga la empresa, ¿cierto? Eventualmente, ¿cierto? Tenga un grado de incertidumbre donde necesariamente, ¿cierto? Se pueda resolver con actividades de investigación y desarrollo. Es decir, tiene un nivel de complejidad técnico-tecnológica el desafío que tú vas a abordar como empresa, entonces requiere que tú puedas realizar actividades de investigación y desarrollo para poder resolverlo. Y es ahí donde ingresa, ¿cierto? El nuevo profesional, ¿cierto? Para que te ayude un poco en el desarrollo de estas actividades y lo puedan resolver. Dice, si el profesional emitió una boleta de honorarios a la empresa, no puede ser contratado. Eso es súper importante, lo tengo resaltado acá. Eh, Se los voy a leer tal cual, un poco, está en las bases técnicas del instrumento. Y es que la relación contractual, ¿cierto?, entre el profesional o bien el técnico de nivel superior a contratar y la beneficiaria o beneficiario, ¿cierto?, debe estar regida por el Código de Trabajo, ¿ok? Y debe pactarse en jornada completa. Es decir, por lo anterior, ¿cierto?, no se van a admitir contratos de prestación de servicios a honorario. Entonces, vamos ahí a... eso es un tema súper importante, eso para que lo tengan en consideración, ¿cierto? Es el numeral 3 respecto a la letra 4.b y está justamente en las restricciones respecto a la contratación del profesional o técnico de nivel superior. Es súper importante ese punto para que lo consideren cuál es un poco la relación contractual que va a tener el beneficiario con el profesional. Veamos. Dice, ¿es requisito contar con el sello 40 horas para postular o no es necesario para postular? No, no es necesario para postular, es un beneficio eventualmente que si tú te adheriste tempranamente a el tema de la reducción de jornada laboral y cuentas con el sello y cuentas con la certificación, ¿cierto?, del sello 40 horas, eventualmente tienes ahí un beneficio que es un 5% adicional en, en la nota en evaluación, en el proceso de evaluación, y por eso lo vamos a verificar. No sé si ya está la Javi. Sí, ahora sí. Ahora sí Buenísimo. me funciona el micrófono. Súper. Bueno, ahí hago la Buenas presentación tardes a de todos. rigor. Ahí Javiera Gómez también es parte del equipo técnico, ¿cierto? Y lleva también la coordinación desde el área, desde la subdirección de impulso para la innovación. Y vamos a estar trabajando juntas un poco en el proceso de convocatoria de capital humano para la innovación y nos vamos a estar acompañando en su proceso de postulación. Dicho eso, Javi dice, mira, déjame mirar acá, que yo creo que es una buena pregunta. ¿Qué pasa si el sueldo bruto es mayor a 2.200.000? ¿Cierto? La diferencia, ¿la puede pagar la empresa? Ujú, ya, súper. Muchas gracias, Paula, por la introducción y por la pregunta.
Efectivamente, si el sueldo bruto es mayor a los 2.200.000, esto lo puede pagar, la diferencia la puede pagar la empresa como un aporte pecuniario. Ya en eso no hay problema. Y recuerden que esto es un tope, o sea, es un máximo 2.200.000, pero ustedes si consideran que a lo mejor el profesional, por la experiencia que tiene, o bien porque no tiene un posgrado, desean pagarle un menos sueldo, eso se puede considerar de esa forma y además eso distribuirlo después en las otras cuentas de operación o de administración o de inversión. Ya, eso depende de cómo esté estructurado el proyecto, de la naturaleza del proyecto y considerar entonces que es un máximo. Y otra cosa que también involucra, a propósito que lo vi por ahí en una pregunta, este 2.200.000 es el sueldo bruto. Por lo tanto, el seguro social y el seguro de salud está incluido dentro de estos 2.200.000, ¿ya? Eso. Súper, muchas gracias, Javi. Ahí también, súper importante, dice, si se contrata a un extranjero, ¿puede ser de forma remota, es decir, una importación de servicios? Ya. No, pueden contratar a un extranjero, pero este extranjero debe venir acá al país a realizar el trabajo, debe estar contratado con el código del trabajo y no puede estar contratado a honorarios. Ya, eso es súper importante porque está dentro de las bases como uno de los requisitos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, al momento de la contratación debe ser con contrato por el código del trabajo. Perfecto, súper. Ahí Felipe me pregunta, ¿dónde saco la ficha? La ficha de orientación la encuentran, ¿cierto?, en la página web del instrumento. Ahí le voy a pedir a Marigen o a Catalina que nos ayuden y podemos dejar ahí el link, ¿cierto?, donde pueden ingresar directamente, pero también lo van a tener acá a partir de la presentación. Y ahí está el link directo para que ustedes puedan ingresar a la ficha de orientación. Y nosotros ahí ya nos vamos a poner de manera interna en contacto para poder darles la retroalimentación en un plazo no superior a 15 días. Em, Otra pregunta que dice, esto lo estuvimos conversando, pero lo reforzamos. Dice, ¿el profesional puede haber sido socio representante antes de la fecha de postulación, pero no al momento de postular? ¿Existe una dedicación en horas mensuales mínimas o máximas? Javi. El profesional no puede haber sido socio ni representante antes de la fecha de postulación. Entonces, da lo mismo que ahora al momento de postular ya no lo sea. Lo que indican las bases es que tampoco puede haber sido antes del momento de haber realizado la postulación. Y en cuanto a la dedicación horaria, el profesional debe estar contratado por jornada completa. Eso depende de la empresa, o sea, si la jornada completa en la empresa son 180 horas, debe tener 180 horas. Si está acogido a las 40 horas, entonces 160 horas, pero debe ser por jornada completa. Perfecto, buenísimo. Acá Catalina nos dice, ¿cómo se puede calcular entonces el valor posible del cofinanciamiento en base al nivel de ventas? ¿Cómo saber cuánto será el apoyo real del 80% en el caso de microempresas? Ya. Es importante que consideren que ese porcentaje de cofinanciamiento es los 40 millones que están destinados por las bases. ¿Ya? Entonces, en el caso de una microempresa, por ejemplo, el cofinanciamiento es hasta un 80%. Entonces, ese 80% son los 40 millones. El 20% restante es el aporte que tienen que hacer ustedes como empresa, ya sea en aporte pecuniario o valorado, ¿ya? Y entre aporte pecuniario y valorado también hay una restricción que debe ser al menos la mitad pecuniario, ¿ya? Eso significa desembolsar dineros frescos, dineros nuevos para la ejecución del proyecto. Creo que con eso se explica un poco cómo se calcula ese porcentaje. Súper. Ahí María nos pregunta, ¿los postulantes pueden ser solo empresas o pueden ser centros de investigación con personalidad jurídica e independiente de universidades? Acá, bueno, voy a responder un poco respecto a lo que señalan las bases, pero ahí la Javi también puede complementar. Ojo, que las instituciones, ¿cierto?, de educación superior, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica no pueden participar en calidad de beneficiarios, pero sí pueden postular, sí, o sea, pueden participar, perdón, se los digo, como entidades contratadas por el beneficiario
para la ejecución de ciertas actividades, ¿cierto? Que quieran externalizar del proyecto, es decir, en base un poco bajo el formato de subcontrato. Entonces, importante eso, no es como beneficiario, pero sí pueden ser subcontratadas y que pueden ejecutar algunas actividades dentro de la ejecución del proyecto como tal. No sé, ahí, Javi, si quiere complementar algo en particular. Sí, en el caso de que aquí menciona que son independientes de una universidad, si tienen personalidad jurídica con más de 18 meses de antigüedad y que hayan tenido ventas, que puedan acreditar ventas dentro de los últimos 18 meses antes de la postulación, entonces sí podrían postular, ¿ya? Pero tal como decía Paula, si es que forman parte de una universidad o un centro de formación o todas las instituciones que nombró Paula, entonces ahí no podrían postular. ¿Ya? Lo importante es que cumplan con los requisitos de los 18 meses de antigüedad y los 18 meses, o sea, que en esos mismos 18 meses hayan tenido ventas. Súper. Importante, ¿desde cuándo se cuentan estos 18 meses? Desde el momento de la postulación, ¿ya? Sí, Desde la fecha que ustedes postulan, se cuentan los 18 meses hacia atrás, eso el es bien momento en el importante. que apretan el botón de enviar. Exacto. Cuando ustedes envían, desde ahí en adelante, o sea, desde ahí hacia atrás, 18 meses previos a ese momento. Eh, Acá Roberto nos dice recursos humanos, ¿cierto? No, no solo es recursos humanos, no solo vamos a cubrir la contratación de un nuevo profesional o técnico de nivel superior, ¿cierto? En la ejecución del proyecto, sino que también, eventualmente, qué actividades podemos financiar en el marco de, el desarrollo y la ejecución del proyecto. O sea, ahí nos dice condiciones como laboratorios, instrumentos de investigación, etcétera. Quiero saber si el fondo cubre la investigación considerando este tipo de actividades. Claro, el concurso tiene las cuentas de recursos humanos, operación, inversión y administración. Entonces, dentro de la operación, obviamente se pueden considerar todos los gastos operativos que se requieran para la ejecución de la investigación y desarrollo. Por ejemplo, los instrumentos que se requieran, fungibles, materiales, a lo mejor contratar algún servicio de algún análisis de muestras, cualquiera de ese tipo de eh, actividades requeridas para el desarrollo de la investigación. Y dentro de los ítems de inversión y de administración se pueden considerar, por ejemplo, en inversión equipamiento, pero tiene un tope de un máximo de 2 millones. Y en el caso de administración también pueden considerar incluir algún monto ahí para apoyar en la administración del proyecto, tanto técnica como financiera, dependiendo de lo que la empresa considere. Y también cuenta con un tope que son 2 millones en monto o bien hasta un 15% del subsidio. Entonces, sí pueden considerarse, además del recurso humano, obviamente, que es lo primordial de este instrumento, incluir otro tipo de ítems para poder desarrollar la investigación y el desarrollo como tal. Súper, muchas gracias, Javi. Voy a responder algunas preguntas, voy a ir mirando el chat para ver si tenemos algunas preguntas y también Javi, para que podamos ir respondiendo. Bueno, veía ahí que nos pedían el tema de la presentación. Sí, vamos a enviarles la presentación y la grabación de esta sesión, así que no se preocupen a los correos que ustedes registraron para la asistencia de esta instancia, así que van a recibir ese material en sus correos. Dice, ¿qué pasa si el profesional finalmente no puede trabajar o hay que cambiarlo por otro que igual cumpla con los requisitos? Si se puede cambiar eventualmente. Y esto también lo vamos a leer un poco de las bases para que quede súper claro. Y si eventualmente, si el beneficiario debe hacer este cambio o decide poner término al contrato del profesional o el técnico de nivel superior, ¿cierto? Que estaba originalmente seleccionado, y debe hacer este cambio, ¿cierto? Tiene que solicitar necesariamente el cambio de este a Innova Chile, en este caso al ejecutivo, ¿cierto? Técnico que lo va a estar acompañando en el seguimiento y en el desarrollo de su propuesta. ¿Por qué? Porque tiene que un poco fundamentar las decisiones, ¿cierto? De tal, o sea, tiene que fundamentar las razones de tal decisión.
Y eventualmente el equipo técnico va a revisar si eventualmente el candidato cumple con la misma experiencia que tenía el candidato original o el profesional original, es adecuado, es lo que necesita y requiere el proyecto como tal, y se le va a notificar y se le va a informar si este cambio es aprobado por el comité innovativo. Y en el caso de que esto sea aprobado, ¿cierto? El beneficiario puede mantener el subsidio. Así que sí, eventualmente pueden un poco surgir este tipo de poco eventualidades en la ejecución del proyecto y hay opciones para que ustedes puedan también generar las justificaciones técnicas correspondientes. Así que puede suceder. Eh, Creo que esta pregunta es importante y se la voy a leer a la. ¿Qué pasa con la confidencialidad del proyecto? Eso es algo que nos preguntan en todas las líneas. Bueno, nosotros aquí en Corfo tenemos obviamente un contrato con confidencialidad, por lo tanto, todos los evaluadores de los proyectos deben cumplir con esta cláusula. Lo mismo en caso de que hubiera algún evaluador externo que revisara algún proyecto, también debe firmar esta misma confidencialidad, por lo tanto, no se preocupen con la confidencialidad de su proyecto, esta está resguardada y se entiende que obviamente puede haber propiedad intelectual incluso de por medio y por lo tanto debe ser cuidada con su respectiva, em, con su respectivo resguardo. No sé si Paula quieres agregar algo con respecto a esa pregunta. Sí, no, creo que está mirando ahí la respuesta y que también, bueno, ahí Mergel también respondió ahí en el chat, ¿cierto? Recordar que, bueno, la confidencialidad, obviamente, ahí como les planteaba Mergel, son acuerdos entre profesional y la empresa y pueden incluirse también en el contrato laboral del profesional cuando ustedes lo generan. Eh, y eventualmente, como bien decía la Javi, nosotros también resguardamos la confidencialidad del proyecto. Por un poco, solo se genera, ¿cierto? Ahí un resumen, eventualmente, el nombre del proyecto, que es lo que sale a público y es lo que nosotros entregamos. Pero eso es un poco, de esa manera se maneja. Estaba leyendo acá, hay harto nos han preguntado, como, ¿de qué manera se postula como profesional asesor a estos proyectos? Es decir, eventualmente entiendo la figura de asesor, si eventualmente se puede cubrir como gasto dentro de este instrumento. Javi. A ver, la idea de este instrumento es que ustedes puedan contratar un profesional por jornada completa que los ayude a resolver un desafío productivo o competitivo dentro de la empresa a través de actividades de I+D+I. Y que esto también les ayude a generar el músculo para poder realizar investigación, desarrollo e innovación y para posteriormente poder optar a postular a otro tipo de líneas de financiamiento más grandes que requieren de mayor complejidad en cuanto a la I+D+I. Em, entonces, en cuanto al contratar a un profesional asesor, ustedes pudieran contratar a un profesional asesor además del profesional que están contratando con el subsidio, sin embargo, este debiera ser con cargo a la empresa como aporte pecuniario, ¿ya? La idea es que el profesional que estén contratando para resolver el desafío no sea en calidad de asesor, sino que esté en jornada completa. Y en caso de que ustedes necesitaran contratar, obviamente, un asesor que sea, no sé, para comercializar o para alguna otra actividad puntual, la pueden incluir, pero como aporte de la empresa, no con subsidio de core. De hecho, en el Excel, cuando ustedes realicen el presupuesto, se van a dar cuenta que en recursos humanos aparecen dos tablas. Una tabla que es para incluir al profesional que tiene una sola fila porque es un solo profesional el que ustedes pueden contratar, y luego abajo una tabla en donde aparecen los aportes de la empresa, ya sea pecuniarios o valorados, que pueden considerar dentro de recursos humanos. ¿Ya? No sé si ahí se responde la pregunta de Alejandra. Súper, muchas gracias, Javi.
Y ya para ir cerrando, ¿cierto? Porque ya estamos en la hora y queremos ahí un poco resguardar el tiempo de todos y agradecerles, por supuesto, que nos hayan acompañado y todas las preguntas que tienen. Todas las preguntas eventualmente que quedaron sin contestar, las vamos a tomar y las vamos un poco a desarrollar en el documento de preguntas frecuentes que lo van a tener a su disposición ahí en la página web del instrumento. Entonces, la última pregunta a responder, que ahí le voy a decir a la Javi, dice, ¿el profesional que pudiese contratarse puede tener algún tipo de vinculación familiar con la beneficiaria? Eh, Según lo que indican las bases, no hay una restricción como tal. Entonces, según lo que indican las bases, no indica una restricción específica para ese caso. Súper, muy bien. Entonces, agradecerle ahí a Javiera, ¿cierto? Que nos estuvo acompañando para responder las dudas, consultas. Agradecerle al equipo también ahí que estuvo acompañándolos desde el chat, a Marigen, a Catalina, que también nos estuvieron ayudando. Y agradecerles a todos, ¿cierto?, por haberse conectado, por su interés en este instrumento que es Capital Humano para la Innovación. Mándennos sus fichas de orientación para poder ahí estar acompañándolos y les vamos a enviar toda la información de esta sesión, la PPT y la grabación a los correos que ustedes registraron para este instante. Dicho eso, que tengan una muy buena tarde y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.